Hola, muy buenos días a todos. Hoy es miércoles, día 24 de abril. Estamos en la semana cuarta del tiempo de Pascua. Cristo, vivo y resucitado, sigue en medio de nosotros, sosteniendo nuestra vida. Evangelio del día de hoy, Juan 12, 44 al 50. En la fiesta de la dedicación del templo, Jesús ha decidido proclamar en medio de la gente el misterio de su persona. Es el enviado de Dios. Viene de parte de Dios, más aún. El que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Se trata una vez más de la gran disyuntiva. El que me rechaza y no acepta mis palabras, ya tiene quien le juzgue. Porque lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Jesús ha venido a salvar el que no le acepta, él mismo se excluye de la vida. No es que Dios le condene, Dios no condena, es que la persona libremente ha hecho la opción, se excluye él mismo. Esta vez, la revelación de su identidad, para la que en otras ocasiones se sirve de las imágenes del pan o del agua o del pastor o de la puerta, la hace con otra más expresiva. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Es la misma imagen que aparecía en el prólogo del Evangelio. La palabra era la luz verdadera. Y en otras ocasiones solemnes, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero siempre sucede lo mismo, algunos no quieren ver esa luz, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cristo como luz sigue dividiendo a la humanidad. También ahora hay quien prefiere la oscuridad o la penumbra. Y es que la luz siempre compromete, porque pone en evidencia lo que hay, tanto si es bueno como si está defectuoso. Nosotros, seguidores de Jesús, aceptamos plenamente en nuestra vida su luz, que nos viene, por ejemplo, a través de su palabra, que escuchamos tantas veces. ¿Somos hijos de la luz? ¿O también en nuestra vida hay zonas que permanecen en la penumbra por miedo a que la luz de Cristo nos obligue a reformarlas? Ser hijos de la luz significa caminar en la verdad, sin trampas, sin subterfugios. Significa caminar en el amor, sin odios o rencores. Quien ama a su hermano permanece en la luz. La tiniebla es tanto dejarnos manipular por el error como encerrarnos en nuestro egoísmo y no amar. Durante la cincuentena pascual, después de haber entonado solemnemente en la vigilia la aclamación Luz de Cristo, encendemos en nuestra celebración el cirio pascual, cerca del libro de la palabra. Quiere ser un símbolo de que a Cristo resucitado lo seguimos porque es la auténtica luz del mundo y queremos vivir según esa luz, sin tinieblas en nuestra vida. Y además, siendo luz para los demás, porque ya nos dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo, brilla así vuestra luz delante de los hombres. El día 24 de septiembre se celebra siempre la memoria de San Fidel, Fidel de Sigmaringa, que fue un sacerdote capuchino que murió mártir de la fe. Lo persiguieron hasta matarlo y dio su vida por la fe y por el Evangelio. Sin embargo, hoy, además de recordar a San Fidel, yo quería también recordar al primer santo de Canarias, y más en concreto de Tenerife, mi isla natal. Es San Pedro de San José de Betancourt. Es verdad que su fiesta se celebraría el 25
que es el día de su dies natalis, pero el 25 está reservado para San Marcos. Así que voy a hablar un poco de San Pedro de Betancur, o como le llamamos en Canarias, en Tenerife, lo llamamos el Santo Hermano Pedro. Desde que pisó tierra guatemalteca por tercera vez, Juan Pablo II, el 29 de julio de 2002, expresó cuál era el motivo de su viaje a Guatemala y señalaba las características principales del hermano Pedro. Doy gracias a Dios por haberme permitido volver aquí para celebrar la canonización de un personaje tan querido y admirado por vosotros, el hermano Pedro de San José de Betancur, hijo de la isla canaria de Tenerife, el cual, impulsado por un gran espíritu misionero, vino a Guatemala y se entregó al servicio de los pobres y necesitados. Queda así definida la figura entrañable del hermano Pedro, y también su origen español, la isla de Tenerife. No se trata, como casi únicamente publicaron los medios informativos, del primer santo de Guatemala o de América Central, que lo es, sino del primer santo tinerfeño, primer santo canonizado canario, que vivió gran parte de su vida en Guatemala. Nació en Vilaflor, que es un pueblo que está, podemos decir, en las faldas del Teide, el pico más alto de España y por supuesto de Tenerife, ¿no? En la pila bautismal fue bautizado Pedro, hijo de Amador Betancur González y Ana García, nacido el 21 de marzo de 1626. En el libro de registro de los bautizos hay una nota al margen que dice: «Este es el hermano Pedro Betancur, que murió en Guatemala con fama de santidad». Pero la cosa empezó en Vilaflor, en el seno de una familia piadosa. Su padre tenía fama de ser un hombre penitente y contemplativo, y estas cualidades las heredó Pedro. En su infancia y juventud fue pastor, no lejos del actual aeropuerto de Tenerife, en el Médano, se conserva una cueva que llamamos la Cueva del Hermano Pedro, donde se refugiaba en sus años de joven pastor y se dedicaba a la oración y a la penitencia, ayunos a pan y agua, disciplinas y mortificaciones. Pedro Betancur abandonó su tierra en su juventud, renunciando a un posible buen partido matrimonial, y se embarcó hacia tierras americanas. Desembarcó en La Habana, pero su destino era Guatemala, a donde llegó el 18 de febrero de 1651, con fiebres y extenuado por el trasiego del largo viaje. La permanencia en el hospital le permitió tomar contacto con el mundo del dolor que tan importante iba a ser para su futuro. Cuando sanó, asistió a las clases del Colegio de los Jesuitas de la ciudad de Guatemala. En su horizonte había una ilusión: llegar a ser sacerdote, pero viendo que no avanzaba en el estudio y siguiendo los consejos de su director espiritual, el padre Lobo, dejó los estudios y se dedicó al servicio de los inválidos y enfermos. No le fue fácil a Pedro renunciar al sacerdocio, y hasta cuentan sus biógrafos que cayó en una fuerte depresión. Salió de ella cuando descubrió que hacer el bien a los que sufrían era lo más importante que Dios le pedía. Sin ser sacerdote, que sería harta dignidad para mí, puedo dedicarme a los pobres, consolar y asistir a estos desdichados negros y ganar para Dios muchas almas. Lo esencial es hacer el bien. En enero de 1655 solicitó el ingreso en la Orden Tercera de San Francisco. Los 12 años que le quedan de existencia serán de una vida dedicada a la oración, a la penitencia, a los enfermos pobres, bajo la dirección de sus nuevos superiores franciscanos. La cercanía del ejemplo de San Francisco le ayudó a avanzar en el camino de la pobreza y de la humildad, que enriquecieron considerablemente el talante bondadoso que todos admiraban en el hermano Pedro, y el apelativo de San José,
que fue elegido por él mismo. En ese nombre pidió al señor obispo le mudase el apellido antiguo de Betancourt por el tierno amor que tenía al glorioso patriarca San José, el que sería declarado benefactor de América. Vivía solo para los necesitados. Juan Pablo II, en la homilía de su beatificación, definía al hermano Pedro como el apóstol de los esclavos negros, de los indios sometidos a trabajos inhumanos, de los emigrantes sin trabajo ni seguridad, de los niños abandonados. Toda una muchedumbre de hambrientos y marginados, de la que el hermano Pedro sentía lástima y ponía manos a la obra para paliar tanto sufrimiento. Había que pensar en algún lugar para acoger y cuidar a los sin hogar, y aunque en principio fue una casita de madera con techo de paja, fue un gran consuelo para Pedro dar cobijo a quienes nada tenían. Él mismo salía por las calles de la ciudad de Guatemala para pedir limosna de puerta en puerta, a fin de dar un bocado a los hambrientos que acudían a su casita. Era de escasas dimensiones, pero para él lo era todo: vivienda, iglesia, escuela, hospital, asilo. Allí tenían sitio también los estudiantes sin recursos, los sacerdotes ancianos y enfermos sin cargo pastoral ni retribución alguna. Luego daría comienzo a lo que sería el primer hospital para convalecientes en el mundo. Toda una revolución cuyo incansable promotor solo contaba con la buena voluntad y la generosidad de sus bienhechores. Llamó a su pequeño hogar de la caridad Casa de Nuestra Señora de Belén. Poco a poco aquella casa fue tomando un marcado cariz de convento. Allí nació la orden de los betlemitas, de los de Belén, para la enseñanza de las primeras letras y el cuidado de los inválidos y enfermos. En definitiva, para proseguir la labor evangelizadora y benéfica que el hermano Pedro llevaba a cabo. Necesitaba quienes le echaran una mano y quienes a su muerte, que ya veía cercana, continuaran su servicio educativo y benéfico. El fundador no logró ver la aprobación oficial de su instituto, que Clemente X aprobó en 1674, e Inocencio XI confirmó el 26 de marzo de 1687. Las comunidades de betlemitas, masculinas y femeninas, se difundieron rápidamente por toda la América Latina. Llegaron a formarse 2 provincias religiosas con 33 comunidades masculinas. El hermano Pedro murió en olor de santidad en la ciudad de Guatemala el 25 de abril de 1667. Su sepulcro aún puede venerarse en la antigua Guatemala, destruida por un incendio en 1773. El cabildo de la ciudad pidió en 1675 y en 1685 que se iniciase rápidamente el proceso de beatificación de quien ya era tenido como santo en vida y después de muerte, ¿no? El Papa Juan Pablo II, el 22 de junio de 1980, beatificaba al hermano Pedro. Y el 7 de julio del 2001, la Santa Sede promulgó el decreto del reconocimiento de un milagro atribuido al beato hermano Pedro, cuya canonización le convertiría en el primer santo de Tenerife y de Guatemala. El 30 de julio del 2002 fue precisamente esa canonización del primer santo de Tenerife y de Guatemala, hecho por Juan Pablo II. El hombre que fue, el hermano Pedro, hombre que fue todo caridad, que practicó la misericordia, que cultivó la humildad, que vivió la austeridad. Bueno, solo una semblanza, permitidme que hoy me he pasado quizá del tiempo marcado, pero para mí tenía sentido hacer este elogio precisamente de San Pedro, de San José de Betancourt, el hermano Pedro. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.